Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube, Cautivados por la Palabra. Seguimos recorriendo el Evangelio de la Infancia según San Lucas. Hoy os invitamos a un doble viaje a Jerusalén con la familia de Jesús. Primero de pequeño, para ser presentado en el templo, los 40 días de nacer, y después, un poquito mayor, con 12 años, ya de adolescente, cuando va a empezar la adolescencia, a estar entre los doctores, seguramente en los atrios del templo o en los pórticos. Allí con los doctores, como sabio, sus padres le andan buscando. Jerusalén, el templo. Desde Nazaret a Jerusalén vamos moviéndonos con la familia sagrada para aprender los caminos de Dios desde niño, desde adolescente. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, según la ley del Señor. Hoy os invitamos a trabajar entonces la vida oculta de Jesús. Igual que la vida oculta de Juan Bautista ocupaba un versículo, Lucas 1:80, la vida oculta de Jesús, su infancia y adolescencia, nos ocupa 4 escenas. Os invitamos a trabajar 4 escenas. 2 de ellas largas, que son 2 subidas a Jerusalén, la presentación y entre los doctores por la Pascua, y 2 pequeñas escenas intermedias que son 2 sumarios, 2 estancias en Nazaret. Se le dedica, Nazaret es la situación en la que están, viven en Nazaret, pero suben en 2 ocasiones, una cuando el niño tiene 40 días y otra cuando tiene 12 años, a Jerusalén. Entonces, 4 escenas, 2 largas en Jerusalén, 2 pequeñas en Nazaret. La primera escena, como tenéis aquí, es la presentación del niño en el templo o también la purificación de María. Y esta es la primera duda que tenemos. ¿Qué están cumpliendo? ¿Qué se han cumplido? ¿Los días de la purificación de María, porque ha tenido un niño, o los días de la presentación del niño? Hay aquí 2 cuestiones, 2 leyes, 2 costumbres en Israel, ¿no? Una de ellas nos relaciona Levítico, capítulo 12, que cuando una mujer ha tenido un niño, está impura 7 días y luego 33 días más tiene que estar un poco apartada hasta que ya después de 40 días queda pura y tiene que ir a presentar una ofrenda al templo. Una ofrenda que es un cordero y una tórtola, o si es pobre, una tórtola y una tórtola, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, la ofrenda que aparece en este texto nos centra que se trata de la purificación de María como ofrenda de los pobres 40 días después de dar a luz la mujer. Eso está claro, pero por otra parte, San Lucas, aunque habla de purificación y habla de las 2 tórtolas, también se centra en el niño, no tanto en la madre. Presentaron al niño el día de la ofrenda del primogénito. Eso nos recuerda al capítulo 13 del libro del Éxodo, donde aparece que todo primogénito varón tiene que ser consagrado al Señor y rescatado, eso sí. Entonces, ¿cuál de los 2 textos? Pues seguramente están haciendo referencia a los 2. Hay otro texto que tal vez pueda hacer de puente entre ambos. Números capítulo 6 nos habla de las costumbres de la consagración, del nazireato, cuando alguien se quiere consagrar al Señor. Si lo leéis veréis como un consagrado no puede tocar los muertos, no puede pelarse, no puede cortarse el pelo. Cuando toca a un muerto, para purificarse, tiene que hacer una ofrenda de 2 tórtolas, un consagrado. Entonces, las 2 tórtolas de número 6 nos recuerdan a la ofrenda por la mujer y el ser un consagrado nos recuerda a la consagración del primogénito. Entonces, casi sería como un texto puente
entre ambos textos. En cualquier caso, parece que Lucas está uniendo ambas dimensiones, la purificación de la madre y la presentación del primogénito, que es en lo que más insiste. Jesús le pertenece a Dios, como todo israelita, como todo hijo de una familia piadosa judía. Y lo hacen por eso para cumplir exactamente la Torá. Están cumpliendo la ley de Dios, o también llamada, le llama Lucas, la ley de Moisés. Y esto nos recuerda un poquito al nacimiento en Belén. En el capítulo 2, obedeciendo un mandato de Augusto, el emperador, tuvieron que ir a Belén. Y por ese mandato, por esa obediencia, diríamos, que ellos no contaban, Jesús va a nacer en Belén, sin pretenderlo sus padres. Jesús va a nacer en Belén y muestra así su condición mesiánica debido a un mandato casual del emperador. Pues aquí hay algo parecido. Hay un mandato, ya no del emperador pagano, sino de la ley mosaica, de la ley de Moisés, que la van a cumplir también los padres. Los padres son obedientes, sobre todo a la ley de Moisés, pero también fueron obedientes al mandato de Augusto. Y gracias a aquella obediencia, Jesús nació en Belén, se manifestó como Mesías, como signo de su mesianismo. Y aquí, gracias al mandato de la ley, a ser obedientes, se va a producir un encuentro fundamental con Simeón y con Ana. La obediencia a la ley hace que pueda irrumpir la gracia. En San Lucas no hay ruptura entre ley y espíritu, entre ley y gracia, entre carisma e institución, sino que hay continuidad. Porque son obedientes a la ley de Moisés, explota, irrumpe la gracia en sus vidas. E incluso a veces eso también porque son obedientes también a la ley civil. Un juego bastante interesante en San Lucas que nos hace pensar. Luego hay otro texto de aquí debajo muy interesante, Malaquías, el último de los profetas en la Biblia hebrea, nos dice que de pronto el Señor irrumpirá en el templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces, esta escena y quizá también la siguiente, ¿están inspirándose un poco Lucas al componerlas en ese texto de Malaquías? Está San Lucas diciéndonos, ya por fin, esa irrupción del Señor a quien buscamos en el templo ha llegado. La presentación de Jesús, en primer lugar, después su presencia como niño y después cuando sea adulto, es el cumplimiento del sueño de Malaquías. Jesús ha venido al templo para encontrarse con su pueblo, aquí representado en los ancianos Simeón y Ana. Se está cumpliendo las promesas de los profetas. Y por último, para tener también estas circunstancias en esta introducción importante que San Lucas nos pone al texto, estos versículos, tenemos de fondo, yo creo, otro texto y es la insistencia que el capítulo 1 del libro de Samuel, 1 Samuel 1, versículos 22 al 28, hace en la consagración del niño Samuel al santuario donde estaba Elí, el sacerdote. No es en Jerusalén porque aún Jerusalén no está conquistada, no es judía, sino que es en Silo, es un santuario israelita. Ya dijimos y seguiremos diciendo cómo San Lucas presenta a Jesús en la infancia como un nuevo Samuel. El cántico del Magnificat se parece mucho al cántico de Ana. Aquí igual, la presentación, la consagración del niño al Señor, de Samuel y de Jesús en este caso. También tenemos otro parecido. Ana, la madre de Samuel, encuentra aquí su eco en Ana, la profetisa, que después veremos. Entonces, estos son referencias implícitas al Antiguo Testamento para que comprendamos el mensaje de fondo que se da en este encuentro en Jerusalén. Bien, estos versículos son la introducción, diríamos, a esta escena. Y después hacen su aparición, su irrupción, dos personajes. Simeón, los versículos 25 al 35, y Ana, versículos 36 al 38. Bien, Simeón, el anciano Simeón, primero se nos hace una presentación del anciano y después él eleva un canto a Dios, que estaría profetizando la dimensión positiva de la misión de Jesús, y en tercer lugar lanza una profecía sobre María, que nos dice un poquito la contradicción que viene Jesús a traer. También su misión tiene una dimensión no tan positiva, tiene una dimensión de ruptura, tiene una dimensión de discernimiento, como una espada que distingue el bien del mal. Está profetizando toda la misión de Jesús y su significado según Dios. Vamos con Simeón entonces. San Lucas insiste mucho en la presentación de este varón.
no se dice que sea anciano, pero como se habla de la muerte, no vería la muerte, pues pensamos que era un anciano. Tampoco se nos dice que fuera sacerdote. En cambio, aparece bendiciendo a Dios y sobre todo después bendiciendo a los padres del niño. Entonces, el acto de bendecir a las personas es propio de los sacerdotes. Por eso, por ese acto de Simeón, que después aplicará a Jesucristo al final del Evangelio, que bendice a los discípulos, podemos pensar que Simeón era un sacerdote, como se ha interpretado en la historia de la Iglesia y del arte. Pero no se nos dice que fuera sacerdote, no se explicita, a diferencia de Zacarías, que se dice que era sacerdote. Simeón es un varón que entra al templo, aunque ya digo, el gesto de la bendición nos hace pensar en un sacerdote. Se dan de él 4 características, ¿no? Dice que era justo, que es el resumen del Antiguo Testamento para decir un perfecto israelita, como José en Mateo, era justo. Piadoso, una religiosidad profunda, una palabra que aparece poco, es más bien del griego, ¿no? Persona religiosa en el mundo griego. Y después, 2 características un poco más largas, esperaba la consolación de Israel, que Dios consolase a Israel, lo cual nos recuerda a la segunda parte del libro de Isaías en el exilio. Dios viene a consolar a su pueblo. Y en cuarto lugar, que estaba en él habitaba el Espíritu Santo, era un hombre de espíritu, no es que vino sobre él un momento sino que en él habitaba el Espíritu Santo, un hombre movido por el Espíritu. Y por eso, movido por el Espíritu, va al templo. Y antes dice también el texto que el Espíritu le había revelado, siempre el Espíritu, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, al ungido del Señor. No vería la muerte antes de ver. Y después dirá en su cántico, mis ojos han visto tu Salvador. La importancia del ver en San Lucas. Jesús ha venido para ser visto. Después profundizaremos en este verbo, en este tema tan teológico para San Lucas, en posteriores capítulos del Evangelio según San Lucas. Pero desde ahora, la importancia del ver en Simeón. No va a morir, ver la muerte, sin ver al Mesías. Después de esta larga presentación, en cambio, el encuentro con Jesús es que lo tomó en brazos. No se dice nada, casi nada, que lo tomó en brazos sencillamente. Y ahora sí hace una doble, tiene como consecuencia 2. Provoca en él el encuentro, el ver al Mesías, provoca en él una doble confesión. Primero, bendice a Dios con un cántico, el cuarto y último de los cánticos del Evangelio de la Infancia, que trataremos en el próximo vídeo, todos juntos, y después una profecía sobre María. Como después trataremos el cántico, diremos una cosita sobre la profecía, con la espada que atravesará el alma de María. Seguramente está inspirado en algunos textos de los profetas, en Ezequiel, en Isaías, y también en algunos textos de los Salmos que dicen que Jesús y en Isaías era piedra de escándalo. Jesucristo no solamente ha venido a ser gloria del pueblo elegido y luz de los paganos, sino que ha venido también a que haya discernimiento, a que haya separación, a que el bien sea bien y el mal sea mal, a que aparezcan las características de cada persona, ¿no? Apunta, como podríamos decir, al juicio, y eso va a influir en el sufrimiento de María. Y Jesucristo ha venido a que la verdad sea verdad y la mentira aparezca como mentira y sea rechazada. Y eso va a provocar que las personas buenas que lleven, María de Nazaret es el símbolo de Israel, ¿no?, que sufre, lleve consigo un gran sufrimiento. Entonces Jesucristo no solamente ha venido a una salvación romántica, diríamos, sino que su salvación lleva consigo lucha, lleva consigo sufrimiento, sobre todo sufrimiento por parte del pueblo elegido, por parte de la Madre. Entonces, en esta profecía, que muchos ven correctamente como profecía de la pasión de Jesucristo y la implicación de la pasión de María en la pasión de su Hijo, está también implicándose la pasión del pueblo, antiguo pueblo de Israel y pueblo nuevo de la Iglesia. Es decir, Jesucristo trae consigo, la verdad duele, trae consigo discernimiento en el mundo y discernimiento también en cada persona, ¿no? También Dios quiere que, aparte que el mal que hay en mí sea mal y el bien que hay sea bien, para que vayamos eligiendo siempre el bien, y eso lleva consigo sufrimiento. El pueblo de Dios, aceptando a Jesús, tiene que sufrir, porque el mal existe, porque el mal está presente y es necesario que el mal sea superado. Este Jesús aparece ya desde ahora como el ungido, el Mesías de Dios. Querría acabar con esa expresión. Simeón coge al Mesías de Dios, al ungido de Dios. Es una expresión también importante en San Lucas, no es el Mesías sin más, sino el Mesías de Dios. Esta expresión será la misma que San Pedro utiliza a mitad del Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? En Marcos decíamos, tú eres el Mesías.
En Mateo, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, y en cambio en Lucas, tú eres el Mesías de Dios. Desde Simeón hasta San Pedro, Jesús es definido como el Mesías de Dios. El Mesías indica no solamente un título, sino algo que le han hecho. Dios le ha ungido. Hay una pertenencia. Jesús, desde el principio, le pertenece a Dios. Bien, entonces, Simeón, como explicaremos después en el cántico, aquí hay una consecuencia para él. Jesucristo llena su vida y él profetiza el bien que va a hacer Jesucristo para su pueblo y para todos los pueblos, pero también profetiza sobre el pueblo elegido y sobre todo María, esa dimensión de sufrimiento que traerá consigo la misión del Mesías. Y después de Simeón tenemos a la profetisa Ana, que es presentada también, y lo que importa casi es la presentación. Dedica prácticamente todos los versículos a presentar a Ana, que es una mujer sí anciana, viuda, y a diferencia de Simeón, las características casi que San Lucas utiliza para presentar a Ana son características exteriores, de la tribu que era, que estuvo casada, luego viuda, y vivía en el templo con oraciones y ayunos. No se nos dice si era justa, si era piadosa, si era, suponemos que sí, pero hay una presentación de Simeón con características más de adjetivos religiosos y en Ana con más de adjetivos, diríamos, externos, que si estaba casada, que si era viuda, de qué tribu era. Bien, y luego el encuentro con Jesús no se nos dice, aparece implícito. Se supone que Ana se encontró con Jesús, era profetisa, como algunas mujeres también del Antiguo Testamento, como la mujer de Isaías, como la profetisa Hulda, como también Débora en la época de los jueces. Y lo que sí se insiste, además de su presentación, es que suponiendo que se ha encontrado, no se dice, con Cristo, después alababa a Dios y hablaba a todos del niño. Siempre lo mismo como en los pastores, como en Simeón. Es decir, ¿qué provoca el encuentro con Jesús en esta profetisa? Dos cosas, alabanza a Dios y misión, hablarle a todos del niño. Algunos autores piensan, yo no sé, que Ana representaría la profecía, los profetas del Antiguo Testamento, y Simeón la ley, la Torá, ley y profetas, una especie de adelanto de la transfiguración, en que Jesús se encontrará ser testificado por Moisés y por Elías. Tenemos entonces estas 4 escenas en la vida oculta de Jesús que estamos hoy trabajando. Acabamos de trabajar un poquito la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Capítulo 2, versículos 22 al 38. A los 40 días Jesús sube a Jerusalén, sus padres lo llevan. Después regresa a Nazaret. Tenemos un par de versículos donde vuelve a su tierra, que así sirve para decir que regresó de Jerusalén. Y añade poco, que dice unas cositas, sobre todo que crecía en sabiduría, la gracia de Dios estaba con él, la importancia de que Jesucristo va creciendo, ¿no? Como niño. Después tenemos una subida segunda a Jerusalén, versículos 41 al 50, que ahora analizaremos, cuando tenía 12 años con motivo de las fiestas de Pascua. Una vez al año es la fiesta de Pascua, que es una fiesta de peregrinación, donde los judíos están invitados a subir a Jerusalén. No es una obligación absoluta, pero bueno, una tendencia que todo judío piadoso tenía y había peregrinaciones en familia, en grandes familias, hacia Jerusalén, también desde Galilea. Y el segundo regreso a Nazaret, otra vez han vuelto de Jerusalén y allí se conserva y se vuelve a insistir en que Jesucristo crecía en gracia, en estatura, en sabiduría. Bien, estos textos de Nazaret son como sumarios, es como lo habitual de Jesús. Y lo que no es habitual, lo que es un relato único, son estas 2 subidas. Es decir, lo normal es que Jesús crecía en Nazaret, esta era su situación. Y después hubo 2 subidas que Lucas insiste, habría tal vez más, pero Lucas nos presenta 2 subidas a Jerusalén, ¿no? Con 40 días y con 12 años. En estos 2 sumarios se nos presenta una característica importante, es la sabiduría de Jesús. Sabiduría de Jesús, que yo creo que está puesta así para subrayar precisamente, como en un bocadillo diríamos, ¿verdad?, la escena intermedia. Es decir, ¿cómo va a ser presentado Jesús en estos versículos de la subida segunda a Jerusalén? Como un niño sabio entre los doctores. Eso crecía en sabiduría, ejemplificación de ese crecimiento de sabiduría, que se sitúa al nivel de los maestros del templo. Bien,
Antes de continuar, querría como concluir esta reflexión primera sobre la primera perícopa, la primera subida a Jerusalén, con dos pequeñas reflexiones que podrían ser un poco aplicación a nuestra situación actual, ¿no? Podría haber muchas más, pero yo os invito a dos. La primera, hemos hablado aquí de cómo San Lucas le gusta compatibilizar, pone en continuidad la ley y la gracia, el carisma y la institución. En el fondo, el Antiguo Testamento y el Espíritu. Pues nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vivo yo equilibradamente esta relación? ¿Hay en mi religiosidad, en mi afectividad, en mi psicología, en mi forma de vivir y de pensar, ese equilibrio entre la ley y el carisma, entre la creatividad y la obediencia? ¿O tengo más bien problemas de obediencia? ¿O tengo más bien problemas de no sé, yo creo que sería interesante, en esto creo que San Lucas nos muestra a Jesús y a su familia como modelo de equilibrio religioso y humano, entre carisma e institución, entre obediencia y libertad, entre novedad y continuidad. Buen lugar la infancia de Jesús para meditar sobre cómo estamos en la Iglesia actual, en mi propia familia, en mi propia religiosidad, viviendo este equilibrio. Y en segundo lugar, la presentación del niño. En el fondo, Jesucristo es el más presentado de todos. Todo varón israelita, el primogénito como símbolo, pero todos los hijos y las hijas de los judíos, del ser humano, son de Dios. Y por eso esto es un acto de devolución. Señor, la vida te pertenece. El fruto de nuestro trabajo ganado, de nuestro trabajo agricultura y sobre todo el fruto de nuestras entrañas, lo mejor que tenemos y que es tuyo. Tú eres quien da fruto a nuestra vida, sobre todo nuestros hijos. Por lo tanto, nuestros hijos no son nuestros, son tuyos. Y por eso este ofrecimiento es un gesto profundamente religioso. Lo contrario es la apropiación. Los bebés son míos, la fecundidad es mía y me pertenece, es lo contrario a lo que la Biblia nos presenta. También podríamos preguntarnos a quién le pertenecen nuestros hijos y a quién le pertenece todo lo nuestro, a quién le pertenece mi trabajo, a quién le pertenecen mis capacidades y mis talentos, a quién le pertenezco en el fondo yo y mi futuro. Una preciosa reflexión que podemos hacer a raíz del acto de María y de José que dicen, Señor, nuestro hijo no es nuestro, presentamos al primogénito porque es sobre todo de Dios. Como veremos que aparece también ejemplificado en el segundo viaje a Jerusalén. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Vamos ahora a leer despacio, a analizar un poco la segunda subida a Jerusalén. Han pasado 12 años, 11 años y pico. Esta segunda subida a Jerusalén vuelve a ser por una obediencia a la ley, aunque aquí se insista menos, porque es una ley para todo israelita, es subir en peregrinación por las fiestas de Pascua a Jerusalén. Entonces, al templo, de nuevo, es Jerusalén y el templo, como decíamos hace un par de vídeos, la importancia del templo como corazón de la ciudad santa para todo San Lucas, para todo el ministerio público de Jesús y de su iglesia después en Hechos de los Apóstoles. La Pascua, podemos poner muchos textos, hemos puesto aquí uno, Deuteronomio 16, es cómo había que subir en Pascua para recordar el éxodo de Israel y hacernos partícipes todos los israelitas, todas las generaciones en familia. La Pascua es celebración en familia, hoy que no hay templo, los judíos siguen celebrando la Pascua, sobre todo con la cena, y lo hacen en familia. La familia es el lugar de la celebración religiosa, es el lugar de la vinculación a una tradición que nos remonta al éxodo. Hoy nuestras familias somos liberados de Israel. Bien, esto nos presenta a una familia obediente. También aquí sería una reflexión que ya hemos hecho alguna vez, en qué tipo de familia nació Jesús.
porque en aquel tiempo había judíos de muchos tipos, fariseos, esenios, saduceos, gente normal. Por los nombres que tenemos de su familia, ¿no? José, María, Jesús, Judas, también tenemos Santiago, son todo nombres de antiguos patriarcas. Por los nombres de la familia de Jesús, por las costumbres que aquí parece haber según San Lucas, también por algunos descubrimientos que se han hecho en Galilea en torno a Nazaret, por ejemplo, una fábrica de objetos de piedra, de vajilla de casa en Reina, en el pueblo de Reina, que indican que eran gente que cumplía la ley hasta para beber agua y para... Pues todo eso nos dice que estamos en una familia religiosa. Parece que Dios quiso que su Hijo se encarnara en una familia judía piadosa, de una religiosidad, diríamos, profunda, sencilla, tradicional. Bien, pues esto es un signo de ello, ¿no? Cómo están en continuidad con el templo y son obedientes a las costumbres litúrgicas de su pueblo. Dios aprendió a ser hombre en una familia de Galilea, es verdad que no estamos en Jerusalén, pero una familia piadosa de Galilea. Bien, y la circunstancia temporal nos da que es cuando tenía 12 años. ¿Tiene algún alcance estos 12 años? Algún autor lo ha relacionado con lo que actualmente hacen los judíos, que es el rito de la bar mitzvah, una palabra aramea, una expresión aramea que significa hijo del mandamiento. Y es que a los 13 años, no 12, sino 13 años, en las chicas a los 12, porque parece que maduran un poquito antes, ¿verdad? A los 13 años se produce un acto, un gesto, todavía hoy se hace mucho, por ejemplo, en la explanada del templo del Muro de las Lamentaciones, se hace mucho este ritual, donde un padre de la familia le transmite al niño y es hacerlo hijo del mandamiento. ¿Qué significa eso? Pues a partir de este momento te transmitimos la ley para que la leas y la cumplas. A partir de ahora eres hijo de la ley, es decir, la ley tiene que configurar tu forma de pensar y tu forma de actuar. A partir de ahora eres responsable. Ya no eres un niño, sino que ahora eres responsable ante Dios y ante el pueblo. Y por eso la ley es lo que tienes, que después se te va a juzgar por esa relación con la ley. Esa es tu responsabilidad. En el fondo es muy bonito esto, cuando va a empezar la etapa más difícil de tu vida, que es la adolescencia, tu pueblo, tu familia, te da el instrumento más adecuado para afrontar la adolescencia, que es la ley. Cuando la cabeza se ponga un poco y no sepas qué hacer y el mundo de vueltas y te dicen unos una cosa, otros te dicen otra, no sé lo que hacer, eso es la adolescencia, ¿no? Pues tu padre, tu pueblo te da la Torá para que sepas por dónde andar. Yo a veces pienso, y no sería interesante también, que nuestras confirmaciones tuvieran algo que ver con esto, ¿no? Porque de alguna forma Pentecostés tiene que ver con el don de la ley. Nosotros no hacemos también lo mismo, no querríamos hacer lo mismo, darle a nuestros adolescentes una fuerza, un bagaje, un medio para poder superar esta etapa difícil de su vida. Los judíos dan la ley, nosotros daríamos el Evangelio y el Espíritu, para que así nuestros hijos, cuando asumen la adolescencia, puedan no perderse en un mundo de brumas y de arenas movedizas. Pues interesante esta bar mitzvah. ¿Sería esto la bar mitzvah de Jesús? En aquella época no está atestiguado que ya los judíos lo hicieran, pero en cualquier caso, con un poquito de anacronismo, sí podríamos quizá relacionarlo, ¿no? Y serían 13, no 12 años, pero bueno, cierta relación quizá. Otros también hablan del mundo judío o pagano, donde muchas historias de héroes aparecen como que ya desde pequeños, desde los 12 años, desde la adolescencia, muestran gran sabiduría. Tenemos los casos de Daniel o de Salomón en la Biblia, también de Samuel, según la tradición de Flavio Josefo, y también en el mundo extranjero, Ciro, Alejandro, Epicuro, Cambises. Es decir, San Lucas, como decíamos ya antes, quería poner a Jesucristo en la historia de la humanidad. Jesucristo está en paralelo con otros sabios de la humanidad, Augusto, Alejandro Magno. Entonces, bueno, pues aquí también, esto como Jesucristo en continuidad con el Antiguo Testamento, Salomón, Samuel, Daniel, y en continuidad con el mundo pagano, él también es sabio desde joven. Manifiesta su sabiduría en el corazón religioso de Israel. 12 años, por tanto. Luego la mención de que a los 3 días lo encontraron algunos, ¿habrá aquí un adelanto, una referencia, una sugerencia a los 3 días cuando las mujeres encontrarán el sepulcro vacío y las apariciones? Hay aquí, estamos en Pascua, una relación con la futura Pascua de Jesús. La expresión no es exactamente la misma que en Lucas 24, pero podría haber aquí una relación, ya alguna especie de prepascua. La primera Pascua está anunciando la Pascua definitiva.
Y ahora pasamos, vamos a ver un poquito cuál sería un poco la trama de este relato, si este es el fondo un poco para comprender dónde estamos, pues cuál sería la trama que se desarrolla en este viaje, peregrinación y regreso con una pérdida, un encuentro y un interrogante. La trama de este relato, de esta escena, es bastante sencilla. Van juntos toda la familia, es algo que conocemos, que eran grandes familias que se juntaban para ir a Nazaret, a Jerusalén desde Nazaret, desde Galilea, y van juntos, 2 versículos, ¿verdad? Y cuando han estado allí, después de cumplir todo lo que han cumplido, lo que importa no es la Pascua, sino la Pascua como circunstancia para lo que va a suceder. Pues regresan, pero se han separado. Y como piensan que está con la familia, una familia grande, hay grandes grupos, pues vuelven y no se preocupan, pero después empiezan a preocuparse y lo buscan en la caravana. La búsqueda de Jesús niño, Jesús adolescente, en la caravana. Pero no lo encuentran. Al no encontrarlo, vuelven a Jerusalén, la búsqueda en Jerusalén. Acordaos de Malaquías 3, decíamos, ¿no? En el templo a quien vosotros buscáis aparecerá Dios. También quizá esta búsqueda de Jesús, quizá haga referencia, aunque sea una búsqueda angustiosa, la búsqueda del Hijo, la búsqueda en el fondo de Dios, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En el templo. ¿Dónde hay que encontrar a Dios? En el templo. No está en la caravana, está en el templo. Ahora veremos por qué. Entonces la búsqueda en Jerusalén de forma angustiosa ya y por fin el encuentro. Lo encuentran allí, estos versículos 46 y 47, y está, además no está sentado a los pies de los doctores, como los discípulos, sino a su misma altura, porque no es un discípulo, es un maestro. A los pies veremos que San Pablo en Hechos o María, Lucas 10, están a los pies de Jesús, pues son discípulos suyos. Jesús está a la altura de los maestros con 12 añicos, no es discípulo, sino que ha venido ya desde el principio como maestro. Bien, y todos estaban maravillados. Ahí podría acabar completamente la escena, porque ¿cuál sería el problema? Una búsqueda angustiosa que se ha resuelto en el encuentro, y un encuentro en el que el Hijo aparece subrayado como un hombre sabio, como un niño sabio que se codea con la florinata de la sabiduría de Israel. Pero no acaba ahí, o aquí acaba una primera parte, un primer clímax, diríamos, sino que después hay un diálogo, la reacción de los padres y un diálogo. Y ese diálogo llama un poco la atención. María toma la iniciativa, como es típico en Lucas, José está ahí casi de acompañante y nada más, y le pregunta al niño una cosa y Jesús le responde. Y en ese diálogo hay casi una estructura, una misma estructura, se juega con las mismas palabras, pero que distinto significado. María le dice a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Una reacción que expresa toda la tensión que han vivido en esos días, hasta el punto de perder al niño. ¿Y cómo contesta Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué me buscáis? ¿Verdad? Te buscábamos, se corresponde con el te buscábamos. ¿No sabíais que tenía que estar en las cosas de yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Se corresponde con esto. Es decir, José, en el fondo, no es mi padre. Este José y yo de María se corresponden con mi yo y mi padre de Jesús que contesta. Es decir, como que Jesús les hace cambiar un poquito la perspectiva. Mi padre es otro. Es decir, Jesús, su sitio es el templo. Y los padres tienen que ir aprendiendo a que su sitio es el templo. Respuesta dura y difícil de Jesús al amor de una madre. Parece que Jesús no es precisamente un niño. De hecho, ¿cómo podríamos interpretar esta reacción de Jesús frente a su madre, ¿no? De Jesús niño? Hay algún psicólogo, algún muy interesante, que nos dice: no tengamos miedo de interpretar esto desde la psicología. ¿Qué es un adolescente? Un adolescente casi por definición es un narcisista, que piensa solamente en sí mismo, no en los demás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una reacción de narcisismo de Jesús. El narcisismo no es pecado. Jesús, como buen adolescente, también tuvo que aprender a superar el narcisismo. Que mis padres están preocupados, que si voy a comer, que si no voy a comer, que si llego tarde, que si... Entonces, podría haber aquí también, muy interesante, como veremos después, tomarnos en serio la humanidad del Verbo. ¿Pudo Jesús ser narcisista? Pudo, como todo adolescente. Porque ¿pudo Jesús ser tentado? Pudo. Entonces, habría aquí una sugerencia tierna, bonita,
de un narcisismo incipiente del adolescente Jesús, y por tanto, pues eso tenemos que también tener en cuenta a nuestros narcisistas adolescentes, y también las madres aprender que si hasta Jesús contestó así, tenemos que ir aprendiendo a educar el narcisismo sin asustarnos de nuestros hijos. Bien, podría ser una línea interesante de reflexión. Pero hay algo más profundo, yo creo, y es como en todos los evangelios, como que Jesús siempre corrige las cosas. Fijaos que en el fondo hay una afirmación de una cristología de fondo, y es, la primera parte ha presentado a Jesús como sabio, Jesucristo como Salomón, es verdad que está en continuidad con grandes personajes de la antigüedad, tanto del judaísmo como del mundo pagano, como Daniel. Jesucristo es sabio entre los doctores, pero Jesucristo es algo más. Hay una segunda revelación. La primera revelación es sabio en el templo junto a los sabios. La segunda revelación es a sus padres en el diálogo. Mi Padre, mi Padre. Jesucristo, además de ser sabio, es el Hijo de Dios. Hay aquí una doble cristología. No es suficiente con Jesús es sabio, continuidad con lo antiguo, sino que hay una novedad. Jesús es sabio e Hijo de Dios. Estas dos cosas juntas, sabiduría e Hijo de Dios, nos recuerda al capítulo 2 del libro de la sabiduría, donde aparece que el sabio, el justo, el sabio por ser justo y por ser Hijo de Dios es perseguido. Después veremos esto en la muerte de Jesús, en San Lucas y la reacción de la gente, ¿no? Precisamente porque es perseguido, después será proclamado como justo el sabio que sufre. Se está adelantando aquí también ya la perspectiva de sufrimiento de Jesús por ser Hijo de Dios y por ser sabio. Entonces, una doble cristología. Y en esa cristología, un dato también muy interesante. Estamos ante la primera vez que habla Jesús en el Evangelio. Hasta ahora se ha hablado mucho de Jesús, pero San Lucas, el narrador, no ha dado la palabra a Jesús. Esta es la primera vez en el Evangelio, según San Lucas, en que Jesús abre la boca. ¿Y cuál es la primera palabra de Jesús? Para hablar de mi Padre. Esa es la primera palabra de Jesús, la primera conciencia de Jesús. ¿Cuál será en San Lucas la última palabra de Jesús muriendo en la cruz? A diferencia de Marcos, de Mateo y de Juan, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En San Lucas hay una preciosa inclusión, la primera palabra histórica de Jesús y la última palabra histórica de Jesús es Padre. Primero para hablarle a sus padres de mi Padre, pero al final para hablarle directamente al Padre. Jesucristo se manifiesta en todo su camino como el Hijo de Dios. En esta respuesta llamativa de Jesús también se introduce un elemento que después veremos más adelante, muy típico en San Lucas, un verbo muy sencillo. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que es necesario, dei en griego, un verbo que aparecerá muchísimo hasta Emaús? Era necesario que el Mesías padeciera. Este verbo lo explicaremos más adelante y es como la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Recordad este verbo, es necesario, que no es la obligación, el fatum griego, sino que es la voluntad de Dios expresada en las Escrituras que Dios va a ir cumpliendo día tras día en su ministerio. Y esta respuesta de Jesús, preciosa, profunda, pero ¿cómo dejó a sus padres? Sus padres, conclusión final de esta escena de Jerusalén, de la peregrinación. Sus padres no comprendieron la respuesta que les dio. No dijeron, uy, qué chico más apañado, uy, qué chico más inteligente, qué hijo de Dios, que no comprendieron. De alguna forma queda sin resolver el asunto. Queda un interrogante abierto hacia el futuro. Jesucristo, como tantas veces hemos dicho en estos vídeos, a veces no da respuestas o da respuestas que siembran nuevos interrogantes. A veces, después de estar con Jesús, entendemos menos cosas que entendíamos antes. Es lo que le pasó a María y a José. Veremos después lo que hacía María ante esto, ¿no? Entonces, Jesús abre interrogantes. Sus respuestas no siempre son respuestas a nuestras preguntas e inquietudes, sino que a veces siembran nuevas inquietudes. A veces el asombro que Jesús nos produce no sucede como aquí en María y José. No es el asombro de los doctores, qué listo es el chico, sino el asombro de alguien de quien esperamos algo y nos sale por otro sitio. Es alguien que nos lanza a otra dimensión siempre. Creíamos que era nuestro y resulta que no es nuestro.
creíamos, estábamos preocupados por él, resulta que él siembra de interrogantes. Entonces, María y José no comprendieron. En el fondo, el lector, si leéis despacio esto, ¿el lector comprende? Tampoco. El lector también se queda un poquito con interrogantes, ¿no? Esto, ¿no hay aquí algo en Jesús que no es un misterio que no acabamos de entender del todo ya desde pequeño? Pues yo creo que la escena ha querido dejar, no solamente en José y en María, sino en los lectores que se introducen en la escena a través de José y María también, un interrogante. Jesús, desde niño, nos causa interrogantes. Su relación con Dios nos desborda. Y desde ahí tenemos que aprender también cuál debe ser nuestra relación con Jesús. Porque Él es, sobre todo, no tanto nuestro, sino de Dios. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Después de haber trabajado un poco las dos escenas largas, las dos peregrinaciones a Jerusalén, vamos ahora a fijarnos en los dos sumarios, las dos estancias, los dos textos que reflejan la larga estancia de Jesús en Nazaret. Y podríamos con esto decir que Jesús se fue educando en lo excepcional, en lo que es novedoso, ir al templo a cumplir la ley, actos aislados, y en lo que es habitual, en el día a día. Y además aquí es donde más se subraya que Jesús crecía, que Jesús se formaba. Y una pregunta que podemos hacernos ¿es Nazaret, una aldea perdida en Galilea, el lugar más adecuado para que se eduque humanamente el Hijo de Dios? ¿Fue Dios el que lo eligió? Es una reflexión como Nazaret, el lugar de la escuela del Hijo de Dios para aprender a ser hombre. Y esta familia formada por José y María. Es llamativo, ¿verdad? La escuela que ha elegido Dios para aprender a ser hombre. San Pablo VI tiene unas reflexiones muy bonitas cuando estuvo en Nazaret el año 1964, la escuela de Nazaret. No sé si se parece un poquito también a la escuela de nuestras familias, a nuestra propia escuela donde nos hemos educado. Bien, ¿y qué se subraya en estos textos de Jesús que estaba ahí habitualmente, ¿no? Lo que nos educa, lo habitual. Lo que nos educa, las cosas sencillas de la vida. Es importante hacer viajes a Jerusalén, nos educan también las cosas extraordinarias, los eventos, pero junto a los eventos es fundamental lo habitual como lugar educativo privilegiado. Él crecía y se fortalecía. Él crecía, aparece subrayado en ambos textos. Jesús crece, no solamente crece en estatura, sino que crece en sabiduría, crece también en gracia. ¿Puede Jesús crecer en gracia ante Dios y ante los hombres? Jesús crece. Pero hay una interesante cuestión y es tomarnos en serio, lo apuntábamos un poquito antes, tomarnos en serio la encarnación del Hijo de Dios. Tenemos a menudo, quizá, no lo sé, algunos, unas visiones cristológicas demasiado, podemos llamar, de docetismo, o incluso monofisitas, como que Jesucristo era aparentemente hombre, pero luego como era Dios, pues todo lo... Jesucristo niño, cuando no hablaba como bebé, hombre, no hablaba porque no quería, pero que sí, con 2 meses Jesús ya podía hablar, seguro. Nos tomamos en serio que la encarnación no es un instante, la encarnación es hacerse tiempo. La encarnación es que el Dios Todopoderoso necesita aprender. Jesús necesitó aprender, Jesús que es la palabra de Dios, Juan 1, necesitó que sus padres le enseñaran a hablar. Dios se hizo límite, de ahí la importancia del crecimiento. Y por eso tuvo que estar años y años y años hasta empezar a predicar. No seamos docetas que vemos a Jesús y su humanidad en apariencia. Jesús se tomó en serio ser hombre, ser persona. Entonces aquí aparece, ¿no? Es decir, necesita un proceso. Ser hombre es crecer, es aprender. Y aprender de los demás es experimentar el límite, es necesitar a los otros y al final es morir. Eso es ser persona. Y Jesucristo aprendió desde Nazaret la necesidad de crecer. Como Dios no necesita crecer,
pero porque se hizo hombre tuvo que aprender el tiempo y su dinámica, tuvo que aprender a ir creciendo. Eso es importante para la cristología, que entendamos bien quién es Jesús y para aplicarlo en nuestra vida. También nosotros necesitamos crecer. Yo no soy solamente lo que siento en este instante, tenga 12 años o tenga 40, sino que soy un proceso. Necesito crecer. En esto quizá la sociedad actual ayuda poco, porque nos dice, tú sientes ahora mismo una cosa, eso eres. No, hombre, y lo que sentí hace una semana, eso no soy ya. Y lo que sentiré dentro de un año no seré. Es decir, somos un proceso, somos memoria. El cuerpo es el lugar donde se va almacenando la memoria afectiva y libre de lo que somos, ¿no? Entonces, necesidad de crecimiento, de educarse en un proceso. En sabiduría, ya hemos dicho que la sabiduría, se insiste en ambos textos, apunta al texto intermedio. Jesucristo, como Daniel, como Salomón, como tantos otros, es un hombre sabio desde el principio, como Salomón, ¿no? Es la sabiduría en persona. Jesucristo ha venido a ser maestro. No solamente es maestro de sabiduría, sino que es la sabiduría en persona, y por eso desde el principio va apuntando esas formas, porque será después nuestro maestro. De él destilará la sabiduría principal para que nosotros vayamos creciendo en la vida. También insiste en la gracia, la importancia de la gracia de Dios, Jesucristo creciendo en gracia. Gracia, en hebreo, es una palabra que tiene que ver con dos nombres que hemos visto. Yohanan significa Yahvé tiene gracia, Yahvé hace misericordia, Yahvé da la gracia. Y Ana es lo mismo quitando la primera parte. Hanan, Anna, la profetisa que veíamos antes, ¿verdad? Significa gracia, favor. Entonces Jesucristo también va aprendiendo la gracia, va siendo cada día más gracioso, más agraciado. También nosotros, la gracia no es solamente algo que irrumpe en nuestra vida y ya está, sino que también se crece en gracia, también se crece en favor, vamos aprendiendo misericordia. Esa es quizá la gran asignatura de la vida. Crecer en gracia, ser cada día más graciosos, ser cada día más agraciados, ser cada día más misericordiosos, tratar cada día con más gracia a los demás y a nosotros mismos y nuestros límites. La importancia de crecer en la gracia. Y junto a ese crecimiento, dice, la gracia tiene dos dimensiones. Es gracia ante Dios y ante los hombres. Las dos dimensiones en que se vive también el amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? La gracia frente a Dios, que es sobre todo recibida, y la gracia transmitida frente a los hombres. Las dos dimensiones en las que estamos llamados a vivir la gracia. Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que imitarle y vivir esas dos dimensiones de la gracia. Junto a ese crecimiento, digo, viene en el segundo texto sobre todo la obediencia. Vivía sujeto a ellos. Venimos de un texto en que parece desobedecer, o sea, que yo tengo que estar en Jerusalén. Pero ¿cómo acabó la cosa? Pues María coge de Jesús de la mano, lo coge aunque no lo entiende y se lo lleva a Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios, el sabio, él es un adolescente que tiene que volver a Nazaret a seguir aprendiendo sabiduría, a seguir aprendiendo a ser hijo de Dios en cuanto hombre. Tiene que seguir aprendiendo de María y de José. ¿Jesús es más listo que María? Muchísimo más. ¿Jesucristo es Dios y María y José no lo son? Por supuesto. Pero Jesús tiene que obedecer a unos padres a los que Él ha creado. Esto es hacerse carne. Esto es hacerse hombre. La importancia de vivir sujeto a la obediencia de otros, aunque esos otros sean, pues, pobres criaturas. Dios aprende. Sin obediencia, sin estar sujeto a alguien, no podemos educarnos como seres humanos. En esto, Nazaret, el hijo de Nazaret, es también modelo para nuestras vidas. Educar a nuestros hijos, por muy superestrellas que sean, por muy en la obediencia. Si no aprendemos los caminos de la obediencia, seguramente frustraremos nuestras vidas. Y en último lugar, otra vez, la presencia de María, la implicación de María en el Evangelio de la infancia de Jesús. Hemos dicho desde el principio la importancia de María, la perspectiva mariana, femenina, de San Lucas en el Evangelio de la infancia. Hay aquí 3 versículos, y también 2:19, cuando la adoración de los magos, y también cuando Simeón, el versículo 35, la espada, la implicación interior de María en todo lo que está sucediendo. No solamente es que ella participa y habla y ve, tiene protagonismo, sino cómo hay una participación interior, cómo sufrirá todo esto en sus propias carnes y cómo va meditando en su interior, en su corazón, el corazón de María. Tenemos aquí la base para una espiritualidad correcta y profunda del corazón de María.
Acabamos de ver que María y José no entendían. ¿Y qué hace María ante lo que no entendía? Que le desbordaba, lo meditaba en su corazón, lo guardaba y lo meditaba. Como cuando el ángel le habló, ¿verdad? María se preguntaba qué saludo era aquel. Pues María es modelo de discípula, de implicación personal y libre en la historia de Jesús. También nosotros, de la mano de María, vamos aprendiendo a vivir con Jesús y a guardar lo que entendemos y lo que no entendemos, las respuestas y los interrogantes. Y así vamos construyendo un corazón de discípulo. Vamos creciendo. Saber Biblia o ser creyente no es tener todas las respuestas, sino acompañar a Jesús y que Él vaya enriqueciendo nuestro interior, que Él vaya configurando nuestro corazón. María, en la infancia de San Lucas, modelo de perfecta discípula, y el lector aprende de su mano también a entrar en los caminos de Dios. Ojalá que hayamos tenido también un corazón grande como el de María, para ir acompañando desde el corazón la vida de Jesús, su proceso y su misión entre nosotros. Hemos acompañado a Jesús, a toda su familia, en esta doble peregrinación a Jerusalén, para comprender allí que somos de Dios, para comprender allí los caminos de la encarnación del Verbo y los caminos del discipulado de la mano de María. Ahora, después del vídeo, después de leer la palabra, nos vamos a Nazaret, a nuestra vida cotidiana, para hacer como María, ¿no? También guardar estas cosas, alimentar nuestro corazón por dentro, formarnos interiormente, una espiritualidad de la sencillez, de lo cotidiano, porque ahí es donde el Hijo de Dios se educó y donde quiere que también nosotros nos eduquemos, en familias sencillas, en tierras que nos han visto crecer, porque allí se pasea el Espíritu de Dios para configurarnos en nuestra fe. Feliz semana a todos, cautivados por la palabra.